Javier Milei, buenos días. Buen día, Clara, un gusto enorme hablar contigo. Bueno, gracias por atendernos, Javier. No, Bueno, por favor. tu reflexión frente a esta crisis política y económica que está viviendo hoy la Argentina. Solo malas noticias, porque la salida de Guzmán es solamente un síntoma o lo superficial de algo que, y esto es lo más importante, que no importa quién sea su reemplazante, esto va a fracasar de todos modos. Mm, ujú, Básicamente porque cuando uno hace un programa de estabilización, está claro que Argentina necesita un programa de estabilización, porque la situación está desmadrada y está en todas las condiciones para de piso tener un Rodrigazo. ujú. La realidad es que si uno no tiene credibilidad, fracasa, pero para tener credibilidad tiene que tener dos elementos. Uno es reputación, cosa que el gobierno no tiene, y otro un programa consistente, el cual dudo que vaya a tener, porque no va a buscar los economistas que podrían hacerlo. Por lo Ujú. tanto, todo lo que viene hacia adelante va a ser todavía peor. No, y además la vicepresidenta insistió incluso ayer en que el déficit fiscal no es la causa de la inflación. Ahí hay dos aspectos. O sea, uno no necesariamente el déficit fiscal tiene que ser causante de la inflación, Mm, porque si yo consigo el financiamiento y en claro. una economía abierta yo hago déficit fiscal, expando la demanda, aun cuando tenga la economía en pleno empleo, lo que va a pasar es que se me van a deteriorar los números externos. Mientras que alguien me lo financia no sería un problema, por decirlo de alguna manera. El problema radica en que ese déficit fiscal, Argentina no tiene financiamiento, y al no tener financiamiento genuino lo hace con deuda. Y ahí es el problema que generas, que ahí sí genera inflación, es decir, el problema es que Argentina lo financia con emisión monetaria. Al margen de lo que yo tengo toda una discusión de índole moral sobre condenar el déficit, porque en el fondo hay que financiarlo y eso es más impuestos, que los pagarán generaciones futuras, es decir, trasladarle la cuenta a nuestros hijos, a nuestros nietos, a gente que no nació, o digamos, o con mayores impuestos explícitos, ¿sí? Y bueno, en el peor de los casos, digo, con emisión monetaria, todos son malos. Pero lo que quiero decir es que en el caso argentino, el déficit fiscal tiene un rol fundamental en la explicación del origen de la emisión monetaria. O sea, Mm, en los últimos 2 años el gobierno emitió más de 11, 12 puntos del PBI eh, para financiar el fisco. O sea, a claramente en ver. Argentina la inflación está vinculada al fisco porque lo financia con emisión monetaria. Ahora, si el peronismo no soluciona sus problemas internos, acá no hay economista que valga, ni Friedman, diría. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Una Ujú. de las reflexiones que yo hice ayer era, mirá, por más que aparezca Friedman, Hayek, Mises, Rothbard, Dios, si querés, hasta Adam Smith, y y esta gente no pone las cosas en orden, digo, no va a funcionar, pero porque aparte, ¿qué credibilidad tiene Alberto Fernández? Una, Ujú. y es más, voy a hacer una lectura adicional porque se está rumoreando eh, el nombre de Álvarez Agis, ¿no? Sí. Para mí eso tiene dos cuestiones que no son triviales. La primera es, digamos, cómo lo perciben a Álvarez Agis dentro de ese grupo. El propio Álvarez Agis, cuando era viceministro de Economía de Kicillof, mancha importante ya esa, Ujú. supuestamente lo habían traído para arreglar los problemas con el endeudamiento porque era el más pro mercado de todos. Ahora, ¿cuál es el problema? O sea, entonces, hay una parte que es, pareciera que Cristina entendió que tiene un problema con el mercado, por decirlo de alguna manera. Mm, Ahora, creer que la solución es Álvarez Agis es agravar el problema. Recordemos que durante la pandemia Álvarez Agis tiene una nota en página 12 mofándose de aquellos que decíamos que la emisión monetaria generaba inflación y mostraba que estaban emitiendo a mansalva durante el 2020, mm, durante el 2021,
1, ¿sí? Y que no había inflación y entonces estaba todo bárbaro, es más, y que se emitía y la inflación caía. Yo lo menciono porque no sea cosa que estén defendiendo a alguien que es otra bestia, es decir, porque si los buenos no podrían hacer nada, imagínense lo que puede hacer una bestia como Álvarez Agis. Claro, y lo que vos señalás, yo pienso que se había encendido, no sé, por lo menos una incógnita con la entrevista entre la vicepresidenta de la Nación y Carlos Melconian. ¿Vos cómo lo interpretaste eso, si es que tiene alguna interpretación o no? Yo creo que puede tener que ver con el hecho de que Cristina entiende de que tiene un problema de mercado y por eso le pregunta a un economista de los tradicionales asociados con el mercado. Ahora, de ahí a que le tome el punto, me parece que es mucho más delicado. De hecho, ella misma señaló que no está de acuerdo con el tema del déficit fiscal. Ella, porque esto es lo que hay que notar, que las cosas que dice Cristina, o sea, yo no adhiero a las cosas que dice, ¿sí? O sea, estoy totalmente en contra. Para mí está todo mal lo que dice, pero no es que no tiene sustento, que eso es otra cosa, ¿eh? Porque ella repite la teoría monetaria moderna, que para mí no tiene nada ni de teoría ni de moderna, o sea, es un que era lo que de lo que hablaba Bernie Sanders en Estados Unidos, que es una payasada, o sea, técnicamente. Después, cuando habla de la cuestión del comercio, habla de, básicamente, hace referencia al mercantilismo, o sea, estamos hablando casi de la prehistoria de la economía, y después cree que los precios se formulan desde los costos, o sea, con lo cual está yendo al siglo, no sé, antes de 1871, o sea, está cayendo no sé, a las primeras partes del siglo XIX y antes también. Entonces, pero ojo que hay un conjunto de ignorantes, de burros, de bestias, con credencial de economistas que recitan esas cosas, ¿eh? Eso es lo que quiero decir. Entonces, es más peligroso todavía esto, porque, o sea, tiene letra de tipos que son una bestia, que eso es lo que quiero señalar, que lo hace todavía mucho más peligroso. Sí, es la vieja diferencia entre la ignorancia y el error. Claro, claro, sí, exacto. Javier, mencionaste al comienzo de la nota que podría haber un peligro de Rodrigazo. ¿Esto es más político que económico o es un conjunto de ambos factores? Son los dos factores, porque, a ver, si la economía no estuviera desequilibrada como está, no habría riesgo de Rodrigazo, y tampoco la situación política estaría tan mal, porque básicamente la situación política está mal porque las cosas marchan mal, las cosas marchan mal porque la economía está mal. Entonces, si yo me pongo a mirar técnicamente, las condiciones son mucho peores que las del Rodrigazo, básicamente porque tengamos en cuenta que Argentina está con términos de intercambio altísimos, tiene un problema de faltante de dólares, tiene un riesgo país de 2.500 puntos básicos. Recordemos que, por ejemplo, en el año 2001, cuando veíamos el riesgo país arriba de 800, estábamos espantados. Es más, si yo miro los bonos cortos, que son los que están más próximos a vencer, que es una mejor medida del riesgo país, ahí estamos en 4.500. Si miro cuánto me cuesta cubrirme de Argentina, o sea, si quiero un seguro, ¿no? Se llama Credit Default Swap, es un seguro por si Argentina no paga el que me vende el seguro. Bueno, el riesgo país medido en eso está en 10.000. Entonces, si yo digo, o sea, financieramente tengo una brecha enorme, tengo la actividad desacelerando, tengo problemas de creación de empleos, tengo salarios reales en niveles del 2003, tengo productividad en los niveles del año 50, ese mismo PBI per cápita que teníamos en el 73, tengo 50% de pobres y 10% indigentes. O
O sea, ese es el cuadro que yo tengo. Ahora, y vengo con la inflación viajando al 85%. En el Rodrigazo teníamos un montón de desequilibrios en el plano cambiario, monetario, ¿sí? Fiscal, pero arrancábamos con, el Rodrigazo arrancó con una inflación del 30 y una pobreza del 5. Y la inflación saltó del 30 al 180 y la pobreza saltó del 5 al 25. Ahora, ¿cuál es el tema? Que hoy arrancamos del 85, o sea, 6 por 8, 48 y 30, 500, iríamos a 510 de piso, pero al mismo tiempo estamos partiendo de 10 veces más de pobres. Es decir, con lo cual la situación en lo económico sería mucho peor, pero además partiendo de condiciones sociales muchísimo peor y con un agravante político tremendo acá. ¿Cuál es? Claro, porque si hoy yo tengo condiciones técnicas en lo económico y en lo social que son mucho peores que la del 2001, uno se pregunta por qué no toman lugar los estallidos que hubo durante el 2001-2002. Y eso no ocurre porque los que gerencian el descontrol y los disturbios están adentro del gobierno. Y una de las cosas clave en la pelea entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner es justamente este tema, porque yo acá ya estoy entrando en algo político, pero Cristina, digamos, quiere retener el poder en la provincia de Buenos Aires, entonces trata de aliarse con los intendentes y torpedea a los gerentes de la pobreza, que son los que están adentro del gobierno y que no le hacen estallar el gobierno a Alberto. Entonces, ese equilibrio entre que Cristina quiere hacerse del poder de la provincia de Buenos Aires el año que viene y Alberto que trata de sostener su equilibrio político basado en tener a los que hacen lío adentro del gobierno, eso está metiendo un cimbronazo enorme y la verdad es que no sabemos cómo lo van a resolver. Espero que no lo resuelvan como habitualmente lo resuelven los peronistas cuando aparecen este tipo de problemas, que sus internas se resuelven de una manera bastante complicada con la sociedad en el medio. Así es. Javier Milei, gracias por esta interpretación en momentos tan difíciles para la Argentina. Por favor, muchas gracias y siempre es un placer y un honor hablar con usted, Clara. Bueno, muchísimas gracias.